ingeniero. Mi nombre es Daniel Leonardo Velada, pues estudiante de microcontroladores. A continuación le presentaré la solución al parcial 2. Entonces, las especificaciones que nos piden es implementar un controlador digital por medio de un microcontrolador para regular la temperatura en un proceso. Para esto se debe poder ingresar un valor de referencia mediante un teclado matricial de 4x4, además de en una pantalla LCD se debe visualizar el valor de referencia o el set point y la temperatura del sistema, la variable. Pedía también el valor del error, pero bueno, no lo puede realizar. Se pide un rango de operación entre 25 y 200 grados. Un controlador proporcional donde cada debe ser entre 10 y 20, en mi caso lo escogí de 15. Una señal de correctiva, de una frecuencia de 1 kHz. A continuación mostraré cómo se hace. Una frecuencia de muestreo de 300 milisegundos y una señal de control que no debe sobrepasar, debe estar entre 0 y 200. Entonces, como solución del problema se plantea, se utilizan dos microcontroladores siguiendo el diagrama de bloques indicado por su merced en el video. Entonces, se tiene un valor de temperatura de entrada, que este va a provenir del proceso, una señal, y como salida se tiene la señal PWM, esto para la parte del controlador. Además se tiene un bit para verificar el periodo de muestreo y se tiene la comunicación de TX y RX. Igual para el otro microcontrolador, bueno, en otros casos se utiliza PIC16F873A, pues igual siguiendo las indicaciones dadas. La visualización, el otro microcontrolador hace la visualización y permite leer el set point indicado por el teclado. Entonces esto se conecta al teclado 4x4 en el puerto B, los datos de la LCD pues se manejan en el puerto A y la configuración de la LCD se maneja una en el puerto RC0 y la otra en el puerto RC3 y la otra en el puerto RC2. Los cálculos que se hicieron para encontrar el controlador se tiene una frecuencia de oscilación de 4 MHz, así que se escoge un prescaler de 256, el más grande, ya que se pide un periodo de muestreo de 300 milisegundos. Se escoge que sea de 50 milisegundos, ya que no se puede 300 milisegundos como tal, entonces escojo 50 milisegundos, me da un valor de X de 60, al igual que se ha hecho en un laboratorio pasado, y entonces se utiliza un contador, que en este caso debe contar hasta 6 para que el periodo de muestreo sea de 300. Además tengo una señal la señal PWM, pues como pide que sea de 1 kHz la frecuencia, entonces se calcula teniendo en cuenta que el prescaler va a ser de 4, y igual que en otro laboratorio pasado. Entonces el peso R2 me da 249, que se utiliza ahorita más adelante en la configuración. El diagrama de flujos del controlador es el siguiente. Entonces primero pregunta si se muestra la temperatura. Se muestra cuando esa banderita se activa en el diagrama del timer 0, en la interrupción del timer 0, en donde se pregunta primero si el contador es igual a 5 o el tiempo es igual a 300 milisegundos. Si es así, entonces se muestra la temperatura, se da un pulso en RA1 y se lee la ADC. De lo contrario, se incrementa el contador. Bueno, si se muestra la temperatura, entonces lo que se hace es calcular y enviar la temperatura, que es la leída en el ADC. Se calcula, pues ya no es el mismo valor que se lee en el ADC, hay que hacerle una ecuación. Luego se tiene que el error va a ser igual al set point menos la temperatura, y la señal de control es el error por K, en este caso porque es de tipo proporcional. Y se tiene en cuenta la indicación de que la señal de control debe estar entre 0 y 200. Si es de que si es menor que 0 se pone en 0, si es mayor que 200 se pone en 200, y si está dentro de esos dos parámetros pues se deja la señal de control. Luego se genera el ciclo útil y esto se queda repitiéndose. Entonces acá en enviar la temperatura se hace por medio de la comunicación RS232. En la visualización lo que se hace es se configura el RS232, se está leyendo constantemente, entonces se pide la lectura del teclado. Si se presiona la tecla entonces pide digitar un nuevo set point, de lo contrario pues se mantiene el set point que ya está. Se ejecuta la rutina de digitar set point, luego envía ese set point al otro microcontrolador y imprime la temperatura y el set point a través de la LCD. Y bueno, aquí está la rutina de digitar set point. Entonces bueno, primero se lee el teclado, si se presiona una tecla pregunta si es un número para hacer que el set point sea el valor digitado, y cuando se presiona, cuando ya se ha presionado todo el set point, se debe presionar la tecla D para que se presiona la tecla D para tener
para guardar el valor de set point. Así es de que si el set point es menor que 25 se deja 25, y si el set point es mayor que 250 se deja 250, ya que pues por teclado se pueden meter valores más grandes que eso, pero el sistema va a trabajar entre esos dos valores. Bueno, a continuación explicaré un poco el código. En esta parte del código de visualización, bueno, primero se habilitan las interrupciones y se realiza la configuración del RS232. Luego sería el teclado, igual lo que pregunto, si la tecla es igual a D, entonces se ejecuta la rutina de la tecla es igual a D. Acá pregunta por los valores, nuevamente si la tecla es igual a D, pues pregunta si es menor que 25, mayor que 250, y si no, pues se deja ese valor de set point. Y luego ese set point se envía, este es el de set point de enviar, se guarda ese valor de set point, ya que este pues es de tipo, el tipo de dato es diferente, entonces bueno, se hace el cambio de tipo de dato. Y luego se muestra en la pantalla tanto el valor de set point como el valor de temperatura, que se lee acá por medio del RS232. Acá se compila. Aquí doy enter para que compile. Ahí se muestra que está compilando, y ahora voy a abrir el de controlador. Entonces, el controlador, mientras tanto estoy mostrando acá lo que se tiene en el proceso. Entonces se tiene un calentador, el teclado, la LCD y los dos microcontroladores. Acá es importante resaltar que en este puerto de TX se conecta al RX del otro, y el de RX de este al TX de este, el RX de este al TX de este, para poder realizar la comunicación, ya que uno es lectura y el otro es escritura. Bueno, así ya me abrí aquí el controlador, y en el controlador lo que se hace primero es, como se indica en el diagrama de flujo, configurar RS232 y las variables de entrada. Se lee el dato de la visualización, el set point que se agrega por el teclado, y me pregunta primero esta es la interrupción de timer 0. Entonces si el contador es igual a 5 significa que el tiempo es igual a 300 milisegundos. Se activa la bandera de la AS en 1, y lo que hace es leer el puerto el puerto de la AS del microcontrolador. Bueno, acá se habilitan las interrupciones y se configura la interrupción del timer 0, donde el, el prescaler es de 256 y el valor de X es igual a 60. Igual para la segunda parte del PWM, el divisor es de 4, o sea, el prescaler es de 4, y el valor es de 249. Bueno, en esta parte, cuando se ha muestreado, si se muestra la temperatura, entonces calcula el valor de la temperatura por medio de esta ecuación, y se envía esa temperatura para el otro microcontrolador, y se calcula el valor del error, que es el set point menos la temperatura. El set point es el que leímos anteriormente. Acá en el void RSA se lee el set point, que viene del otro microcontrolador ingresado por teclado. Entonces queda el error, es el set point menos la temperatura, y la señal de control va a ser el K por el error. En este caso yo cogí K 15, y bueno, aquí hago si señal de control debe estar entre 0 y 200, y se envía el ciclo útil. Si me compilo esto. No sé, cuando abro los dos así no me compila aún. Bueno, ahorita muestro cómo compila esa parte. Bueno, ahora veremos acá cómo funciona. En esta parte se mete el controlador, y en esta parte se mete la visualización ya compilados. Entonces, bueno, primero se pueden hacer las referencias de 25, ese valor que se tiene. Si la quiero cambiar, entonces ¿qué voy a hacer? Presionar el valor de D. Bueno, sin embargo, ahí vamos a ver que la referencia de 25, entonces va a empezar el control a hacer que esta medida baje hasta aproximadamente 25, sino que es un control un poco lento. Entonces, pues bueno, por ahora voy a mostrar otro valor. Si quiero cambiar el set point, digito la tecla D, digamos que presiono 56 y le doy la tecla D nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? La referencia se cambia y la medida empieza a aumentar hasta un valor de 56. Como se puede observar, ahí va aumentando, y acá en la pantalla pues nos va mostrando el valor que va mostrando acá en esta parte. Acá va hasta el momento en 50 y bueno, aproximadamente 60,
y va a llegar hasta el valor de 56. Entonces ahí ya se había pasado, empieza a reducir el valor y bueno, a medida que pues, pasa el tiempo se regula en 56. Si yo quiero cambiar el dato, entonces nuevamente presiono D y digamos que quiero ponerle 150. Entonces le presiono el valor de D y bueno, la referencia se cambia a 150 y vemos que empieza a aumentar. Que acá el computador está corriendo un poco lento la simulación, no sé por qué. Cuando graba la cámara me pasa eso, pero la medida empieza a aumentar hasta que llega a un valor de 150. Un poquito mientras sube. Y bueno, ahí se puede observar pues que el controlador funciona bien y además de todo que se está haciendo la transmisión entre los dos microcontroladores. Y bueno, en general esa parte, con eso se demostraría pues el funcionamiento de lo que se pedía en el parcial. Sigue aumentando, que se puede observar que está corriendo un poco lento, no sé por qué. Bueno, ahí se puede observar que por el momento se quedan 142 y a medida que va aumentando más el tiempo, pues esa referencia va subiendo hasta el valor de 150. Y con esa parte terminaría pues la parte de la explicación. Muchas gracias.